por su comparecencia. Retomando la última pregunta que le hacía el portavoz de Izquierda Unida, precisamente iba a preguntarle algo en ese sentido, porque es cierto que nosotros ya lo manifestamos aquí el año pasado en más de una ocasión y son comentarios que nos llegan también por parte de emprendedores, esa falta de coordinación que existía entre la SRP, los centros de empresas, IDEPA, Asturgar, Asturex y demás. Comentaba usted ahora que se ha creado un departamento de atención al cliente dentro del IDEPA, grupos multidisciplinares, porque nos parece importante también, aparte de estos grupos multidisciplinares, a mí me gustaría saber si toda esa gente ha recibido formación técnica para mejorar y fomentar esa coordinación. ¿Desde cuándo están en marcha estos grupos y si ya pueden contarnos algún tipo de experiencia en este sentido? Brevemente, gracias. Vale, bueno, realmente la nueva estructura del IDEPA, que fue la que creó el área de promoción de atención al cliente, se aprobó en marzo. No tengo ahora mismo la fecha, pero creo que fue en marzo, o se publicó en marzo. Y bueno, a partir de ahí fue cuando se creó, ¿no? Con lo cual, bueno, ha sido en este año. Y el grupo de crecimiento, bueno, pues se ha creado, me parece que también en marzo o en abril ha empezado a funcionar. Ha trabajado internamente en esa cohesión, en ese diseño de esa metodología conjuntamente, con lo cual eso ha servido también para cohesionar ese equipo. Y hemos empezado a hacer un proyecto piloto con 6 empresas en junio, con lo cual ahora mismo todavía no podemos darle resultados porque lo que hemos hecho ha sido ese primer trabajo de diagnóstico y de análisis de esas 6 empresas y ahora, bueno, pues a partir de septiembre, ¿no?, de la vuelta después de este periodo que de alguna manera es difícil buscar que todos los miembros del equipo estén, pues empezaremos con ese plan de crecimiento y ese seguimiento. Es algo muy reciente, ¿no? Bueno, realmente llevamos unos meses trabajando en ello, pero es algo muy reciente, pero que para nosotros es una prioridad a día de hoy, para mí personalmente, ya que yo, bueno, pues he trabajado en varias de las entidades, las conozco muy bien y creo que, bueno, pues dadas las circunstancias de que a día de hoy pues yo estoy en la dirección, pues tenemos que aprovechar esas circunstancias para intentar entablar, ¿no?, esa cohesión y esa coordinación entre las entidades. Gracias. Antes hablaba de los contactos comerciales, bueno, de que se había duplicado la cifra en 2015 respecto a 2014 y hablaba también de las cifras de 2016. A mí me gustaría preguntarle por los estados en los que se articula ese protocolo de atención. Si puede confirmar las cifras de conversión de un estadio a otro, dónde baja el porcentaje y si nos podría indicar las causas. Y también si hay una separación entre autónomos y microempresas y el resto. ¿Separación? ¿A qué se refiere la separación? ¿En cuanto a cifras o en sí. cuanto...? A ver, no tengo realmente un histórico, ¿no?, porque de alguna manera la tipología de proyectos ha cambiado en estos dos últimos años, ¿no?, con lo cual no tendríamos esa comparativa. A ver, toda la acción comercial, como también antes le decía a otro diputado, toda la acción comercial se basa en dar a conocer la SRP y en captar proyectos y en que de alguna manera, bueno, pues se tenga en cuenta la SRP como una opción más, ¿no? Y eso nos abre un campo de posibilidades, ¿no? Nos abre un campo. Pues este año se han participado en varios foros, nos hemos reunido con los centros de empresas, hemos participado en el Investors Day en Madrid, hemos atendido muchísimas consultas y nos hemos sentado con muchísimos proyectos, ¿no? Eso, pues, es la cifra que hemos dado, que el año pasado han sido 162 y este año, bueno, pues llevamos 82 a día de hoy, ¿no? Y esos son contactos, bueno, pues iniciales, que pueden ser una primera reunión, incluso 2 o 3, pero que de alguna manera, bueno, se quedan ahí, ¿no? Y de alguna manera ahí hay un salto importante hasta los proyectos que realmente pasan a una fase de estudio, porque los proyectos que realmente pasan a una fase de estudio en la cual ya se implican muchos recursos, porque un estudio por parte de la SRP implica muchas horas de trabajo y de alguna manera lo que intentamos también es, bueno, pues acotar, ¿no?, los recursos que tenemos. Entonces intentamos estudiar aquellos que realmente creemos que tienen viabilidad de que la SRP pueda financiarlos y que por parte de los emprendedores o de los promotores están seguros de que la SRP es el instrumento financiero que desean, ¿no? Entonces ahí está, por decirlo de alguna manera, el embudo, ¿no? El gran salto está ahí, entre pasar de contactos a número de proyectos en estudio. Como les decía, en estos primeros 8 meses hemos pasado de 82 contactos a 18 proyectos en estudio. Vale, ese es el mayor filtro. Y después, si ustedes ven, hemos pasado de esos 18 en estudio, a día de hoy se han aprobado 9.
¿vale? O sea, que de alguna manera el salto más grande es el pasar de esos contactos iniciales al proyecto en estudio. Cuando un proyecto entra en estudio ya tenemos cierta seguridad de que la cosa va a ir para adelante, ¿no? Y bueno, de alguna manera, de los que se presentan, o sea, de esos 18 en estudio, los 9 que se presentaron al Consejo de Administración se aprobaron los 9. ¿Vale? Con lo cual, bueno, realmente también es cierto que en todo lo que es el análisis de inversiones hay un proceso que es conocido con una palabra anglosajona, que es la due diligence, que, bueno, pues en el caso de la SRP se hace previamente a presentar el proyecto al Consejo de Administración, ¿no? O sea, se toman todas las premisas, por decirlo de alguna manera, para que cuando ya se presenta el proyecto al Consejo de Administración, bueno, pues cumple todos los requisitos y los requerimientos, ¿no? Otros inversores, otras sociedades de inversión, lo que hacen es decidir que invierten en un proyecto y después hacen la due diligence y participan o no, ¿no? Pero nosotros lo hacemos al inverso con el fin de, bueno, pues de acotar, ¿no? De acotar los riesgos lo más posible, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente el filtro está ahí. El filtro está sobre todo en el pasar de contacto a proyecto. Y después, lo que me dice de la diferente tipología, a ver, los proyectos estos de base tecnológica ahora mismo, en estos últimos meses, en este último año, han sido mayoritarios en número, ¿no? Con lo cual, bueno, pues realmente son proyectos que a día de hoy estamos apostando por ellos, ¿no? También es cierto que hay una diferencia entre los proyectos de base tecnológica que hemos aprobado o que estamos estudiando con los otros proyectos. Los proyectos de base tecnológica que hemos analizado y hemos aprobado vienen fundamentalmente a través de los centros de empresas, fundamentalmente a través del CEI, ¿no? Y el CEI ya lleva trabajando con estos proyectos más de un año, de media, que es lo que trabaja con el desarrollo de estos modelos de negocio. Con lo cual, cuando ya llegan y el CEI de alguna manera valida ese plan de negocio, bueno, ya ese filtro ya está hecho, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ahí de alguna manera vamos más a tiro fijo que en proyectos que se acercan a nosotros, que pueden ser industriales, que pueden ser del sector agroalimentario, que bueno, tenemos que conocerlos desde cero, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí puede haber mayor filtro. Bueno, yo creo que pediremos alguna información más concreta para ver dónde baja ese porcentaje. La pediremos por escrito. ¿Ustedes informan de esa ventanilla única creada recientemente en el IDEPA en la página web? Porque no hemos podido encontrar esa información. Es una ventanilla única. Bueno, yo le llamo ventanilla única, quiere decir lo que... Vale, es que la ventanilla única es un término muy manido que además, bueno, pues realmente no ha tenido mucho éxito yo creo que en ninguna de las entidades que conocemos que lo haya puesto en marcha, ni aquí a nivel regional ni a nivel nacional. Bien, ¿cómo pueden conocer el público objetivo exactamente que funciona el grupo que ustedes dicen que se ha puesto en marcha? A ver, la nueva estructura sí que está en la página web y ahí figura esa área de promoción y atención al cliente y, bueno, describimos, ¿no?, lo que hacemos. Pero sí que es cierto que bueno, que estamos intentando hacer una labor de comunicación, de presentación. Yo la verdad es que personalmente, y bueno, muchas personas del equipo, estamos participando en numerosos, por no decir numerosísimos eventos y actos, dando a conocer, bueno, pues nuestra apertura y dando a conocer esta unidad, ¿no? Y así lo contamos, así lo hacemos saber. Y, bueno, pues estamos también acercándonos, por ejemplo, a redes que puedan, de alguna manera, multiplicar, ¿no?, nuestra llegada. Por explicaros, ¿no?, la red de los READER, ¿no?, la red de centros de desarrollo rural, bueno, pues nos hemos reunido con ellos inicialmente y ahora los hemos visitado a cada uno de ellos una vez que ya se han constituido, de alguna manera ofreciéndoles, bueno, pues que sean ellos también, bueno, pues nuestra entrada de proyectos, pero a la vez que nosotros, bueno, pues también podamos de alguna manera dar a conocer los servicios que ellos apoyan, ¿no?, un intercambio, ¿no?, de servicios, con lo cual estamos haciendo un esfuerzo en buscar esas alianzas y en darnos a conocer y que seguiremos manteniendo bueno, pues en la medida de los recursos que tenemos, ¿no? Gracias. Esa labor, esos contactos comerciales nos parecen importantes porque nosotros el año pasado una de las cosas que decíamos sobre la SRP y que de momento seguimos manteniendo hasta que veamos un cambio real es que nos parecía un club selecto de financiación para determinados empresarios que no tenían que hacer colas. Y los emprendedores no conocían qué hacía la SRP ni que estaba ahí realmente para poder dar apoyo, si es que lo daba. O sea, y hay una pregunta que yo le voy a hacer después en relación a esos préstamos participativos y cuál es el valor medio de esos préstamos que dan. Hablan de hasta 200.000 euros. Antes de ir a esa pregunta, yo lo que le quería decir, la web, antes hablábamos de la transparencia, el año pasado decíamos también por qué no estaban las cuentas, se informó que se iban a publicar, están las cuentas, está el estado de ejecución del presupuesto, bien. Pero no es una web
a nuestro juicio, en la que un pequeño emprendedor se pueda sentir identificado o crea que ahí realmente es un ente que le pueda ayudar. Creemos que no está diseñada en ningún caso para llamar la atención de ninguna microempresa. Y, bueno, ya no entramos en el perfil de redes sociales de la SRP, que es absolutamente testimonial. Usted antes hablaba de la línea de microempresas, préstamos participativos hasta 200.000 euros, lo que es prácticamente 10 veces la inversión media de una microempresa de nueva creación. Yo, en este sentido, quería preguntarle cuál es el valor medio de los préstamos participativos que se han otorgado y cuántas microempresas han podido acceder a estos préstamos. Tenemos dudas de que microempresas puedan acceder. Realmente, ¿cuál es el tipo de proyectos que ustedes priman, teniendo en cuenta hasta dónde llegan? Y, bueno, en fin, si me puede contestar a esto, luego. Bueno, como he dicho muchas cosas, igual me pierdo algo, pero recuérdemelo. Simplemente por empezar, y aunque, bueno, pues yo le pido que siga de alguna manera exigiéndonos que mejoremos, pero sí que algo hemos cambiado en estos últimos meses. Llevamos pocos meses, pero algo hemos cambiado, ¿no? Decía que la web no está adaptada. Bueno, pues oye, lo adaptaremos. Tímida participación en las redes. Bueno, pues no estábamos en las redes sociales, ahora ya estamos, ¿vale? Desde noviembre del año pasado ya estamos ya, bueno, pues activándolas en la medida de nuestros recursos también, y seguiremos potenciándolo. Con lo cual, bueno, pues sí que estamos dando pasos, ¿no? Que seguiremos dándolos. Pero bueno, que sepan que nuestra vocación es esa, es adaptarnos a que los emprendedores o los empresarios de alguna manera sientan que la SRP puede financiar sus proyectos, ¿no? Y que ha cambiado, pues como les decía, se han financiado 7 proyectos pequeños, por decirlo de alguna manera, de ese fondo semilla en el 13, 14 y 15, en 3 años, y solo en 8 meses hemos financiado 5, ¿vale? Con lo cual, bueno, algo sí que estamos cambiando. En cuanto a la tipología de microempresas, a ver, nuestro fondo semilla realmente son operaciones medias. Bueno, le voy a dar las cantidades. Es un máximo de 200.000 euros, ¿vale? Ese es el máximo. Y para que, bueno, se haga una idea, el mínimo han sido 100.000 euros. O sea, están entre 100.000 y 200.000 euros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa es un poco media, unos 150.000 euros de media de esas operaciones. Realmente la SRP, como también les decía, tiene un proceso de análisis y de decisión, bueno, muy intensivo en recursos. Es decir, hay que analizar un proyecto igual de 150.000 euros que de 2 millones en cuanto a todo lo que alcanza una due diligence de un proyecto, ¿no? Entonces llega un momento en que hay una cantidad por debajo de la cual la SRP no es el instrumento más adecuado para participar en estos proyectos, y lo que tenemos que hacer es ofrecer otros instrumentos complementarios para ese tipo de proyectos, ¿no? Que eso es lo que estamos intentando hacer. O sea, realmente si una empresa, ¿no?, como algunas que nos han llegado, también conocen pues una vocación que tenemos por las empresas del mundo de los videojuegos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Esas empresas, pues afortunadamente, en sus inicios tienen necesidades más pequeñas. Pues nos hablan de 6.000, de 18.000. La SRP no es el instrumento para ese tipo de proyectos, ¿no? Porque de alguna manera necesitamos exigirles que hagan una auditoría, necesitamos exigirles que tengan un consejo de administración, y esos proyectos de alguna manera no compensa, ¿no? Para esos proyectos, para esas cantidades, pues nosotros creemos que hay otros soportes del Gobierno del Principado. Por un lado, ayudas como puede ser el ticket del autónomo, puede ser el ticket de consolidación. El propio IDEPA tiene 19 convocatorias de ayudas abiertas. Algunas de ellas, por ejemplo, la de empresas innovadoras de base tecnológicas, orientadas a esa fase muy inicial para estas microempresas. Y creemos que esas empresas, cuando están en esas fases tan pequeñitas, deben ir a estas otras entidades. También el papel de Asturgar creemos que debe tomar un protagonismo en esas fases, ¿no?, en esas fases y en esos tamaños. Yo creo que lo ideal no es que todos vayamos a todo, ¿no?, sino que cada entidad se especialice y se dedique de alguna manera a los proyectos que mejor se adecúen a su misión y a sus particularidades, ¿no? Por eso la SRP, por debajo de 100.000 euros, realmente no sería eficiente su análisis. Para eso tendremos que pensar en que tiene que haber otros instrumentos, y los hay, ¿no? Y lo que tenemos es que también trabajar para que estos instrumentos se adapten y de alguna manera no quede empresa sin empresa con un proyecto viable sin financiar. Sí, la pregunta, usted dice que hay otras herramientas. Es obvio que hay proyectos por valores inferiores, hay muchos proyectos que pueden andar por los 40, 50.000 euros, y Asturgar no ofrece esos préstamos participativos hasta donde creemos que es algo más ventajoso. Simplemente creemos que hay ese gap.
Le quiero preguntar si está participando la SRP en la elaboración del protocolo de recuperación de empresas en crisis que esta Junta General propuso al Gobierno a través de una proposición no de ley y que el consejero ha afirmado que se está trabajando en ello. Y si es así, si la participación se circunscribe solamente al personal directivo o existe una mesa de trabajo de personal técnico. A ver, el protocolo de empresas en crisis en el que se está trabajando y en el que estamos trabajando sí que participa una persona por cada una de las entidades que creemos puede aportar, ¿no? Que sería el propio IDEPA, en este caso la SRP y Asturgar. Y, obviamente se participa tanto personal directivo como responsable de departamentos, pero también participan en este caso un técnico por cada una de esas entidades. Con lo cual, aparte son las personas que están en el día a día de los proyectos son los que más pueden aportar a ese protocolo, ¿no? ¿Nos podría decir en qué estadio se encuentra? Es muy avanzado. De acuerdo. Estaremos atentos. El pasado mes de febrero conocíamos la noticia del proceso de compra de Talaso Poniente por parte del grupo empresarial madrileño Santa Gadea, a través de una de sus empresas, Peñarronda Gestión SL, que se había constituido en noviembre de 2015. La oferta que realizó Santa Gadea consistía en el pago a plazos durante más de una década de 300.000 euros a la SRP, tal y como ha trascendido en los medios, que es el único medio, valga la redundancia, que hemos tenido de acceder a información. No ha habido demasiada transparencia en este sentido o no ha habido ninguna. Como digo, esa era la oferta. Además de concederle una participación en los beneficios de Talaso Poniente a la SRP, si los hubiera durante unos años, no sabemos exactamente tampoco por cuánto tiempo. Usted me confirmará si esto es así. El Grupo Santa Gadea condicionaba su oferta a que la SRP desistiera de las acciones contra Contratas y Iglesias, una de las tres constructoras que poseen en conjunto el 88% de Talaso Poniente, junto con el Calello, derivados del cemento, y Jesús Martínez Construcciones. Estas dos últimas en liquidación, con lo cual sería inútil, decían, ejercer cualquier reclamación contra ellas. No da el caso de Contratas y Iglesias, que pasó por un concurso de acreedores con mejor suerte, del que salió tras alcanzar un convenio. El Consejo de la SRP se reunía el pasado 16 de febrero y decidía aceptar una oferta de 300.000 euros de Santa Gadea para hacerse con su participación del 12,41% de acciones en Gestión, Solución y Calidad S.A., Talaso Poniente. Sin embargo, nosotros conocimos esta noticia un mes más tarde. En los medios, en aquel momento, se reflejaba que desde la SRP no habían facilitado ustedes información sobre la decisión tomada por el órgano de administración en torno a esta oferta. Como digo, la decisión adoptada en el seno del Consejo de la SRP se hace pública un mes más tarde y confirma que las participaciones del ente público se malvendieron por 300.000 euros. Y decimos malvender porque la SRP había invertido 980.000 euros en Talaso Poniente, asumiendo así unas pérdidas de casi 700.000 euros. Nos parece un hecho llamativo que la SRP mantuviera oculta esta decisión y le pregunto por qué. No se dio a conocer en el mes de febrero. Y por ese motivo queremos conocer con precisión cuáles son los términos del acuerdo y el fundamento de que la Administración acepta a través de la SRP una pérdida tan drástica del valor de lo invertido. Tengo más preguntas, pero si me puede contestar a esa de momento. A ver, si no han recibido información es porque no la han solicitado por escrito, porque no me consta que a ninguna solicitud por escrito que nos haya hecho llegar no se le haya respondido. No me consta, pero bueno, es así. Realmente la actividad empresarial a veces es un poco incompatible con salir a los medios continuamente a dar explicación por ellas, porque en un momento dado se pueden llevar al traste o poner en peligro ciertas operaciones o ciertos acuerdos, ¿no? Con lo cual, la SRP lleva a cabo su operativa y no tiene por qué estar comunicando a la prensa todas las acciones que lleva a cabo, sobre todo por preservar a los empresarios, ¿no? Porque también otro de los problemas que podemos llegar a tener es que haya empresarios en los que no quieran acceder a la SRP a que la financie porque saben que al día siguiente van a estar en la Nueva España, ¿no? Entonces, también tenemos que compatibilizar eso, ¿no? Pero desde un punto de vista interno y a ustedes para su uso y para su debate, nunca se les ha negado ninguna información y nunca se lo negaremos. Con lo cual, pídanlo. Lo que no esperen es que nosotros estaremos trabajando continuamente enviando información a la prensa porque creemos que puede ir en contra de los intereses de nuestras empresas, de las empresas asturianas, ¿no? Y eso es lo que intentamos evitar. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros no publicamos esas decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, el acuerdo, les mandaremos información, si ustedes así lo requieren, detallado de ese acuerdo, de esa venta.
Y sí que se decidió hacer esa venta porque nos pareció que era la decisión pues mejor para la SRP, ya que, por un lado, estaba en una situación prácticamente muy difícil de recobrar nada por los promotores, porque la situación en la que estaban así nos lo indicaba. Y, por otro lado, y eso lo dije en mi intervención, el objetivo de la SRP es de promoción empresarial, por encima también de la rentabilidad, ¿no? Por encima también de la rentabilidad. Y el hecho de que nosotros siguiéramos instando a recobrar de 3 empresas en fase de liquidación y no llegáramos a un acuerdo con un posible inversor que mantuviera la actividad, mantuviera el empleo, ponía en peligro ese proyecto. Entonces también tenemos que barajar eso, tenemos que poner eso en la otra parte de la balanza, ¿no? No es solo recuperar la inversión a costa de todo, a costa de nos da igual el proyecto, que cierre tal oponente, yo me quedo aquí enrocada intentando que en ese proceso de concurso de Contratas Iglesias arañemos 980.000 euros cuando a todas luces se veía muy poco probable poder recuperar esa inversión. Con lo cual, en este caso, pues tras mucho análisis, una decisión muy difícil, se tomó la decisión de apostar por el proyecto, empresarial, de apostar por que este se mantuviera y el empleo se mantuviera y por recuperar una parte de nuestra inversión, que sí que fue del entorno a 300.000 euros, en 2 conceptos. Uno, por la venta de nuestras participaciones y otro por nuestros derechos de compra preferente respecto a los otros socios. Y además, esta información se las puedo dar por escrito si les parece, porque tengo miedo de no tenerla aquí la definitiva. Sí que hay un retorno por ingresos, por beneficios, entre los años 2017 y 2020. ¿Vale? Pero bueno, esas cantidades exactamente... No, perdón, de entre los ejercicios 2018 al 2022, que habrá una cantidad variable del 10% de los beneficios adicionales a esos 300.000 euros que la SRP ha recuperado, con lo cual todavía preveemos recuperar una parte más que, a todas luces, con todo el análisis técnico y jurídico de la situación de los promotores y garantes, no íbamos a recobrar por vía ni judicial ni de negociación. Gracias por su respuesta. Cuando antes hablábamos de transparencia, también hablábamos de esto, no solamente de publicar unas cuentas anuales o un informe de auditoría. Y yo entiendo lo que dice, pero estamos hablando de dinero público. Y estamos hablando de un dinero que se ha invertido, en este caso, en una operación que, parece que finalmente no ha resultado todo lo exitosa que cabía esperar. A mí me caben muchísimas preguntas y a mí lo que me parece fundamental es saber que no estamos jugando con nuestro dinero, con el dinero de cada uno, sino con el dinero de todos. Y eso es importante saberlo. Y no me parece que sea comparable a decir que probablemente hay empresarios que decidan no venir a la SRP porque todo se va a saber. Estamos hablando de la participación de la SRP, no estamos hablando de la participación de las otras empresas, que, por cierto, trascendió también, y a mí me gustaría saber si el valor de la participación, quiero decir, lo que trascendió era que era inferior el de la SRP al de las empresas privadas. No sé si esa información usted nos la puede confirmar. De todos modos, hay una pregunta también que quería hacerle en este sentido, y es, usted habla de... habló de unos criterios de valoración que se habían aplicado para realizar esa venta. Yo le pregunto qué informes descartaron la transmisión de patrimonio a otras personas físicas o jurídicas antes de dicha valoración. Y otra cosa, si hay compromiso de mantenimiento del empleo, si hay compromiso de mantenimiento del centro tal y como está. Todas esas cuestiones nos gustaría saberlas. Y antes, nosotros no pedimos la información por tramitación parlamentaria. Es cierto que habíamos registrado una interpelación para hacerle al consejero. Estábamos esperando una información que nunca llega. Ese centro se construyó en terrenos de la autoridad portuaria. Están implicadas muchas partes y no todas colaboran como debieran. Y a la hora de facilitar información, y cuando hablamos de transparencia, no solamente es que ustedes nos lo faciliten a nosotros como parlamentarios, que tenemos el privilegio de poder esta información y poder darla a conocer, sino también de darlo a conocer. Y no hablo de ir a los medios y contar cada paso, sino de dar a conocer una información que dieron a conocer un mes más tarde. Y nos parece importante. Y estamos hablando de dinero público, insisto. A ver, la operación en este caso se dio a conocer justo, yo creo que si no fue al día siguiente, 2 días después de la firma en el notario. ¿Vale? Porque previamente no había esa operación. Y no, pero es que hasta que no se firma se pueden echar atrás las partes. Y a lo mejor
de alguna manera, dando esa información previamente, podríamos conseguir eso. Con lo cual, yo no sería tan tajante en el riesgo que puede tener para la actividad ordinaria de la SRP de financiar proyectos empresariales el hecho de que esté en prensa continuamente la tipología de las diferentes operaciones. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con eso. Por supuesto, máximo rigor y máximo seguimiento del dinero público, faltaría más. Pero tendremos que tener también mucho cuidado porque estamos en el ámbito empresarial y hay decisiones que, de alguna manera, si se hacen públicas, las empresas puedan sentirse que, de alguna manera, ese socio inversor, en este caso, que es la SRP, puede ser no ser el más adecuado, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso debemos tener precaución con ello. Con respecto, usted me dijo que había trascendido que el dinero que habían cobrado los otros socios era mayor al nuestro. No sé a qué noticia se refiere. Le puedo asegurar que no lo es, todo lo contrario. Pero bueno, no sé a qué noticia se refiere, pero le puedo asegurar que no. Porque la SRP, además del precio de venta, porcentualmente en las mismas condiciones que el resto, ha cobrado una cantidad adicional por sus derechos de compra preferencial. ¿Vale? Y la verdad es que no sé más que me había preguntado. Sí, ahí le preguntaba el precio por acción que el comprador ofrecía por la participación. Ahora mismo no tengo ese dato. Vale. No, la pregunta era lo que me acaba de contestar, quiero decir que lo que se decía era que era inferior en el caso de… era distinto al ofertado a los accionistas mayoritarios. Pero usted me dijo que era superior lo que se les había ofrecido a los mayoritarios. Sí, no, sí, eso es lo que trascendió. En todo caso… Ese es el problema de la prensa. El problema de llevar a la prensa la actividad empresarial, ¿no? Que a veces se filtran cosas, se dicen cosas que puede llevar a cabo, bueno, pues poner en peligro una operación como esta, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que les digo, encantados de dar esa información, pero nunca, de alguna manera, nos parece adecuado, antes de cerrar una operación, de firmarla adecuadamente, comunicarla públicamente. Pero bueno. A nosotros nos parece que no es lo mismo dar un crédito a una empresa y tomar una decisión de ese tipo que decidir entrar en una pérdida de dinero, insisto, público, hurtando ese debate y no dejando y no comunicando esa información. Usted está diciendo a la prensa, bueno, pueden hacerlo por otras vías, ¿no? Ahí estamos hablando de una página en la que ustedes no dicen nada. Y me parece engañoso decir que si se comenta eso, que estamos hablando, insisto, de la inversión de la SRP en una empresa, decir que va a haber empresas que no van a venir a la SRP a pedir préstamos participativos por ese motivo. Me parece que es un debate engañoso. Bueno, nosotros es el sentir que que recogemos de las empresas. Eso es lo que nos dice. Las empresas no quieren verse en la prensa contando sus proyectos, contando sus inversiones, porque en un momento dado pueden ser estrategias que de alguna manera quieran mantener en una cierta discreción porque pueden afectar a su competitividad. Pero bueno, y ellos como usted dice, que hay emprendedores que les dicen que la SRP actúa de una manera, yo le digo lo que los empresarios nos dicen a la SRP. Vamos, esa es mi percepción. Yo le preguntaba antes también qué informes descartaron la transmisión de patrimonio. 2 minutos. Sí, gracias. ¿Qué informes descartaron la transmisión de patrimonio a otras personas físicas o jurídicas antes de dicha valoración? Porque la venta se produce con una pérdida relevante respecto a la inversión inicial y en una empresa con pérdidas continuadas nos parece que lo lógico, o podría ser lógico, que antes hay que evaluar si dichas pérdidas han tenido algún componente ficticio que indique que el empresariado privado ha trasladado fraudulentamente patrimonio de la sociedad a otras sociedades o personas físicas de su entorno próximo. ¿Ustedes tuvieron ese informe de auditoría? ¿Pudieron valorarlo? Sí, realmente nosotros el seguimiento de la operativa, como ya también antes comenté aquí, se hace como con todas las empresas participadas a través de una auditoría de cuentas anual y bueno, pues se vio que esta empresa, que si bien empezó en el 2011 con unos resultados buenísimos, ¿no? Porque realmente había abonados, incluso había abonados en lista de espera, ¿no? Bueno, pues realmente después la actividad, fundamentalmente por la crisis de esos años, empezó a decaer y llegaron a entrar en pérdidas muy importantes en el 2013. Pérdidas muy importantes que en un primer momento, bueno, pues pudieron llevarse a cabo una refinanciación, aguantar, pero también se juntó con que los socios promotores pues estaban con muchos problemas en sus propias empresas y no fueron capaces de seguir aportando dinero a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, realmente pérdidas derivadas de una disminución de los ingresos. Y bueno, pues lo que intentamos fue que esa actividad continuase y lo que sí que se vio fue que para que esa actividad continuase era imprescindible que entraran nuevos inversores, porque los inversores que había privados no eran capaces de seguir adelante con el proyecto por su situación, ¿no? Por su situación patrimonial y por su situación empresarial. Y aquí
bueno, pues el proyecto también tenía otra pata, que era la parte bancaria, porque la parte bancaria tenía una gran deuda que también tuvo que asumir una quita muy importante, ¿no? Con lo cual, ellos también tenían que decir en esta operación. Entonces, bueno, son operaciones muy complejas, ¿no?, en los que entran muchas patas y hay que poner de acuerdo a mucha gente para que se lleve a cabo, ¿no? Y como le digo, pues también la parte bancaria, que tenía una cantidad muy, muy importante, tuvo que asumir una quita muy, muy relevante. Y eso fue también lo que nos hizo tomar la decisión finalmente. Hay una pregunta que no me había contestado. ¿Puedo insistir en ella? Si había un compromiso de mantenimiento de la actividad y del empleo. No, nosotros ahora mismo ya no tenemos... Digo, en el proyecto... No, nosotros en el momento que vendemos nuestra participación de la sociedad no tenemos ningún tipo de capacidad de influir sobre el proyecto. Gracias. No, ya no somos socios de Talasur Poniente. Hace exactamente 11 meses, nuestro grupo parlamentario hablaba en el marco de esta misma comisión de las numerosas operaciones fallidas en las que había participado la SRP, entidad que había aportado capital público a empresas privadas de dudosa gestión, cuya quiebra finalmente acabaron pagando las y los trabajadores y los contribuyentes. Si pensamos en empresas como Alas Aluminium, Sedes, Ventura 21 o Friovivo, varias de ellas implicadas en algunos de los casos de corrupción más graves de nuestra comunidad autónoma. Usted hablaba antes del riesgo inherente del mercado, pero como bien sabemos, no solo esa ha sido la razón del fracaso en algunos de los casos. El de Alas Aluminium es uno de los más significativos, una entidad con un 49% público, SRP, UNOSA, SADEI y Sodeco, que recibió más de 13 millones de dinero público, incluyendo una amplia partida de fondos mineros. De la SRP creo que fueron más de 2 millones. Hablaba antes usted de una reciente resolución positiva y de que han iniciado los trámites para recuperar la aportación de la SRP a este proyecto. Estaremos atentos a este asunto, igual a todos los demás que en este momento además también se encuentran en los juzgados. Sobre Talasur Poniente, las respuestas que nos ha dado nos han alarmado. Nos ha dicho que la función de la SRP no es la búsqueda de la rentabilidad empresarial y la recuperación del dinero a cualquier precio, sino asegurar la viabilidad de los proyectos. Sin embargo, ustedes vendieron su participación en un proyecto con pérdidas de 700.000 euros y recuperando solo 300.000. De momento, sin conocer el proyecto futuro de la empresa a la que habían vendido su participación y sin asumir ningún compromiso de mantenimiento del empleo y de la actividad. A mí me gustaría que nos lo explicara. Es más, la falta de la transparencia en la SRP viene de lejos y ha provocado pérdidas millonarias, como hemos dicho, en proyectos fallidos. Yo no sé si se da cuenta usted de lo que nos ha dicho hoy aquí. A nosotros nos ha alarmado mucho que no haya que dar información pública sobre las operaciones de venta de participaciones públicas por si se frustran las operaciones. No sé si se puede imaginar que cualquier gobierno vendiera una empresa pública o un polideportivo de un barrio y que los vecinos de ese barrio se enterasen por la prensa y, además, no asegurando la viabilidad futura de ese proyecto. Y se imagina que esa venta encima generase pérdidas millonarias y pusiese en riesgo los puestos de trabajo. ¿No cree que la sociedad hubiera merecido un debate público sobre si esa operación es apropiada? ¿Se imagina que mañana un gobierno vendiese, por ejemplo, el puerto del Musel, donde se gastaron 700 millones de euros, por la mitad de ese dinero y que nos enterásemos por la prensa cuando esa operación ya se ha cerrado? Solamente es una comparación. Nos parece un escándalo. ¿O usted defiende que los gobiernos deben realizar operaciones que dejen pufos tremendos sin control de ningún tipo? Le pregunto. ¿Se acuerda de que históricamente uno de los problemas de la SRP han sido los proyectos fallidos y los desastres financieros ejecutados sin ninguna transparencia? Si ustedes argumentan que Talasur Poniente tendrá beneficios de 2018 a 2022, ¿por qué no esperaron a vender su parte a entonces? Si una empresa tiene expectativas de beneficios, no se vende su participación con una pérdida semejante. Hay otra forma de gestionar lo público, creemos. Nosotros hemos defendido las cláusulas sociales en la contratación pública y la exigencia de medidas de responsabilidad social corporativa. Un ejemplo, sobre el compromiso de empleo, la venta accionarial por parte de la Administración pública permite conservar ciertos derechos y o compromisos posteriores. Un ejemplo es la acción de oro en empresas del IBEX. Hace un año les decíamos que esperábamos que la SRP diera signos de transparencia y de buen gobierno, y también de vitalidad. Dichos signos hacen falta para regenerar el modelo productivo asturiano y para dar un atisbo de esperanza a la enorme masa de autónomos y pymes que no han sido atendidos debidamente por la Administración. Nos parece preocupante que menos de 10 microempresas se puedan financiar a través de la SRP cada año, más cuando es el tejido empresarial más abundante. Y más preocupante es que una emprendedora que necesite 50.000 euros, por ejemplo, para su proyecto,
no tenga ningún sitio en Asturias a donde acudir a solicitar un préstamo participativo de esas características. Le decía que necesitamos esos signos que hacen falta para regenerar el modelo productivo asturiano y para dar ese atisbo de esperanza a esos autónomos y pymes que no han sido atendidos por la Administración y por una Administración que ha puesto el foco en atender a determinados empresarios bien relacionados. Por otro lado, debo decir que celebramos la puesta en marcha desde su llegada de algunas de las medidas implementadas que ha compartido hoy aquí y estaremos atentos a su evolución y a sus resultados. Gracias.